Desde la beatificación de Concepción Cabrera de Armida, yo tuve la oportunidad de participar. Me ha llamado mucho la atención que en las búsquedas que las personas van haciendo sobre ella, llegan a este canal y lo explico de la siguiente manera. De los videos que tenemos o que yo tengo disponible, me llama mucho la atención que los que tienen mayor número de visitas son precisamente donde se trata el tema de Concepción Cabrera de Armida. Y no es que yo tenga alguna estrategia, ¿no? En realidad, detecto alguna necesidad de tema, busco un momento libre que tenga, lo preparo a conciencia y lo pongo a su disposición. Pero ahora que ya se han ido acumulando varios videos, el otro día, por curiosidad, me puse a ver el estado de los anteriores y sí, o sea, realmente la cantidad de visitas es, no sé si viral, pero cercano a lo viral y supera por mucho el número de suscriptores que actualmente tiene este canal. Lo que quiere decir, pues, que un número importante y cada vez mayor, pues, de personas en diferentes partes del mundo, pues, se han interesado en la vida de esta mujer, ¿no? De Concepción Cabrera de Armida. Y en lo personal a mí me da mucho gusto que se le esté valorando y reconociendo cada vez más, porque bueno, yo he tenido la oportunidad de leer sus escritos, de investigar sobre su figura, he escrito algunos artículos, también he dado conferencias sobre ella y bueno, la realidad es que a mí me ha sumado en mi fe. Uno pudiera pensar que como sus escritos son profundos, de un nivel teológico bastante alto, a pesar de que ella pues realmente tuvo una educación muy básica, pues uno pudiera pensar, bueno, ¿y en qué te suma? ¿Que no son complicados de leer o interpretar? Pues la realidad es que para mí todo lo que he leído de lo que ella escribió se puede resumir en una convicción, poder vivir la fe en el ambiente en el que uno se encuentra. Yo creo que esa es la síntesis de todo lo que ella propone y esto es tremendamente actual. El Concilio Vaticano II nos lo pide en todos los tonos. Claro, por supuesto, ¿no? También se valora la figura de los sacerdotes y las religiosas, ellos son imprescindibles, tienen que estar, pero el concilio preguntó por el otro noventa y tantos por ciento que somos los laicos, ¿no? ¿En dónde estábamos o cuál era nuestro liderazgo, nuestro aporte? Y la realidad es que en Concepción Cabrera de Armida, pues con toda claridad se ve que ella logró vivir su fe en su ambiente y lo reflejó en los libros que escribió y en las obras de la cruz, que son la materialización pues de toda la experiencia que tuvo con Dios y además una experiencia muy sana porque ella tuvo la intuición de tener a lo largo de su vida directores espirituales y la gran mayoría de ellos, incluso teólogos bastante respetables, por lo que no estamos ante los escritos de alguien que se inventaba cosas o que tenía algún tipo de desequilibrio, no, no, hay toda una profundidad y sobre todo una profundidad bien acompañada por gente competente. Entonces, la verdad es que a mí me ha sumado mucho, me da gusto ver pues el interés que hay, está en las estadísticas, y precisamente por que esto va en aumento, también ahora que ya ha empezado a estar en los cines la película documental que se ha hecho sobre su vida, pues lógicamente esto mueve el interior de las personas y pues genera un sano interés en quién es ella. Entonces, como noto este aumento en los videos, en los artículos, pues yo quiero proponer, también por la experiencia que yo mismo he tenido, 5 claves, 5 consejos, 5 recomendaciones o sugerencias que yo les digo, que yo les diría para leer bien y comprender los escritos de Concepción Cabrera. Todos ellos, obviamente, ya fueron revisados en el contexto de su proceso de beatificación
También en vida de ella, teólogos de alto nivel, pues lo revisaron y bueno, pues estamos ante una autora, bueno, pues que nos presenta un camino de fe seguro, ¿no? Bien, creo que es muy importante cuando nos acercamos a figuras que escribieron tanto y como Concepción Cabrera o más hacia atrás figuras como Santa Teresa de Jesús o Santa Catalina de Siena, que tienen estos elementos de un contacto muy profundo con Dios, con la vida interior, pues yo creo que al acercarnos siempre a estos textos, pues hay que tener herramientas para hacerlo, ¿no? Y como digo, en este caso yo presento 5 criterios, 5 puntos para que, pues al acercarnos a este tipo de figuras, aunque ahora me voy a referir exclusivamente o especialmente a Concepción Cabrera, pues podamos sacarle jugo en el sentido de, pues, aprovechar lo que nos quieren decir estos escritos y sobre todo llevarlo a lo concreto de nuestra vida, porque no leemos estas cosas simplemente por estar aburridos, ¿no? Sino porque se puede extraer cosas muy valiosas. Como digo, para mí no ha sido solamente una investigación o una cuestión de datos, sino algo que realmente ha sumado a mi fe y bueno, pues si a los demás o a cualquiera de ustedes les sirve, adelante, ¿no? Yo aquí pues tengo 5 pistas que quiero poner sobre la mesa. Primero, quiero empezar hablando acerca del tipo de escritos a los que nos estamos refiriendo, ¿no? Los expertos le llaman lírica mística, ¿sí? O literatura de los místicos, ¿no? Esta forma de explicarlo no es del todo precisa porque no es del, digamos, un género literario concreto, cuadrado, formal. Es más bien una persona que hace teología, pero no académica, sino desde su propia experiencia. Entonces, sí está dentro de la literatura, por supuesto, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús en el siglo de oro español, sí, le podemos llamar lírica mística, pero sí aclarar que es sobre todo la narrativa de cómo fueron encontrando a Dios en su vida. Y esto lo digo por el tipo de relatos que uno va a encontrar cuando se acerca a estas fuentes. Hay que explicar qué significa un místico o una mística, porque finalmente son los que escriben y el autor pues no se separa de su obra, aunque lo intentara, quedaría una buena parte de él o de ella en su redacción, incluso hasta en la manera de hacer la letra. A ver, un místico o una mística es sencillamente una persona que desarrolla una especie de sexto sentido para la cuestión espiritual, para lo que no es evidente a simple vista, ¿no? Claro, no es evidente, no es algo que una persona promedio pueda captar, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo, esto es como una rutina de gimnasio, o sea, conforme la vas desarrollando con disciplina, pues adquieres condición física, ¿no? Y con la buena asesoría, pues vas logrando metas, ¿no? Un triatlón, claro, hay que asesorarse bien para que no vaya a venir un problema de salud y bueno, tienes esa cualidad, ¿no? Bueno, pues igual, hay personas que profundizan en su fe, no son fanáticas, esto hay que aclararlo, no son fanáticas, no es gente que tenga algún tipo de patología, no, son personas que desde su forma de ser profundizan en la fe y claro, llega un momento en que se les vuelve hábito, se les vuelve parte y descubren cosas que muchos pues de entrada no descubrimos, ¿no? Y lo ponen por escrito y eso que queda por escrito pues nos ayuda a todos los demás. Yo digo esto, ¿no? Cuando me toca ir a algún lado al que no he ido y conozco a alguien que ya fue, pues le digo, oye, ¿qué tal está ese lugar? ¿No? O sea, incluso un restaurante, oye, ¿qué tal se come ahí o cómo te fue en este hotel? Bueno, pues igual las personas que somos creyentes, pues tomamos consejo de quienes han ido delante de nosotros, porque pues estamos inexpertos y queremos un consejo. Entonces, los místicos van a tener esa sensibilidad especial
a las cosas de Dios, ¿no? Y lo ponen por escrito. Entonces, claro que su forma de redactar rompe con los esquemas convencionales. O sea, si uno está acostumbrado a leer pues escritos con cierto orden, con ciertos criterios, con un capitulado, pues obviamente al entrar en contacto con esta, digamos, explosión literaria de imágenes que utilizan a modo de analogía, porque claro, no logran expresar todo lo que quieren expresar, pues sí vamos a notar que estamos frente a un texto sin parámetros, ¿no? Un texto que se atreve a decir cosas profundas y luego hay personas que al no comprender esto, pues dicen, no sabes qué, esto me da miedo o esto, no, 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 no. Cuando tú entiendes lo que estoy explicando, pues vas a comprender el por qué hablan de esa manera y además es una manera muy positiva, entusiasta, ¿no? Incluso es un entusiasmo fuerte, pero pertenece a ese tipo de literatura, ¿no? La literatura, valga la redundancia, de los místicos, de estas personas que tienen un sexto sentido, ¿no? A la cuestión de Dios y que no por ello se vuelven personas distantes de la realidad. Al contrario, la mística te hace más humano, aunque la redacción rompa los parámetros tradicionales de cómo le mandaría yo a una persona un mensaje a través del chat. O sea, que no escriben con lo convencional quien tiene esta experiencia mística. Entonces, esto es lo primero. Ahora, sería la primera clave, entender lo que es un místico, leer al respecto de la mística católica y si todavía no tienes mucha experiencia sobre el terreno, antes de meterte a las fuentes directas, que en el caso de Concepción Cabrera es sobre todo su cuenta de conciencia con 66 tomos, pues antes de eso vale la pena leer libros guiados, o sea, no de golpe el escrito en bruto, sino, bueno, con algún autor experto que pueda irte introduciendo, como lo estoy haciendo yo, con estas consideraciones. Porque claro, de repente, pues uno los empieza a leer y llegas a un párrafo en donde te dice que escucha una voz interna que le dice, estamos aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contigo. Entonces, claro, uno de pronto, pues al leer eso dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Esto no es algo que suceda todos los días. Pero cuando entiendes lo que es la literatura de los místicos, comprendes que es verdad y que aunque choque un poco con nuestra razón, pues es una maravilla el que nuestra razón se amplíe frente a estos escritos, pues que hablan de un Dios tan cercano que pueden llegar a percibir que está en su misma habitación o que mientras están comiendo están con él. O sea, esta conciencia que ellos expresan con este lenguaje, pues, a mí me parece una maravilla. A mí me parece, pues si tienes fe, es natural esto. Lo que pasa es que, claro, a veces no nos los terminamos de creer y entramos en ese racionalismo. Claro que la razón es buena, porque no podemos olvidar la importancia de la razón y de la cultura, pero tampoco podemos caer en el reduccionismo. Entonces, lo primero, pues entender el tipo de literatura ante la que estamos. Primer elemento y primera clave. Lo segundo, el contexto en el que se dan esos escritos. Por ejemplo, la cuenta de conciencia de Concepción Cabrera de Armida, ella no le escribió para que se publicara. Eso se hizo después, cuando se inicia el proceso de canonización y se descubre, pues, que estos textos, pues, son valiosos para la fe, ¿no? Como las obras de Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Edith Stein, etcétera. O sea, son valiosos y entonces, pues, poco a poco se van revisando, sí, y se van publicando, ¿no? Entonces, de entrada, en el caso de Concepción Cabrera de Armida, ella sí escribió libros, ¿sí? Pero su cuenta de conciencia no era pública. Y de hecho, si uno lee sus libros y lee su cuenta de conciencia, sí se nota que es la misma persona quien escribe, pero no se abre tanto como en la cuenta de conciencia, que corresponde a lo privado. Ahora, ¿por qué lo escribía? Bueno, lo escribía porque su director espiritual, ¿no? El sacerdote que la acompañaba, en este proceso, pues para ir viendo que fuera algo sano,
pues como era tanto lo que ella vivía en sus momentos de oración, pues y no había el tiempo suficiente a veces, le decía, escríbemelo, me dejas la libreta, yo lo leo y en la siguiente reunión, ya habiendo leído, pues ya te puedo ir como subrayando, ¿no? Incluso en la cuenta de conciencia el director le escribía, digamos, por párrafo una reflexión. Entonces era simplemente una herramienta, un instrumento muy práctico, pues para llevar a cabo este proceso, ¿no? De ir ayudando a la persona a vivir su fe y a vivirla sanamente. Por ejemplo, Concepción Cabrera de Armida, eh, todo lo llevaba a su vida concreta con sus hijos, también en la empresa familiar que surgió después, en los viajes que hacía. O sea, no era alguien que estuviera al margen de la realidad, iba al teatro, el trato con su esposo, con sus cuñadas, con una gran amiga que tuvo en Monterrey, o sea, era en medio de esto. Entonces hay que entender el por qué escribía, ¿sí? Y que no es lo mismo los libros que publicaba que lo que era para su director espiritual, aunque no se contradice una cosa con la otra. Entonces hay que entender el contexto y obviamente en el contexto también se debe de tener en cuenta la época en la que vivió. Hay muchas expresiones, frases o incluso prácticas religiosas que ella emplea que probablemente si hubiera vivido en 2024 no habría tomado en cuenta, no habría puesto en práctica porque sus directores le hubieran recomendado otra cosa. La iglesia también va madurando en su pedagogía. Entonces, su forma de proceder, las expresiones que usaba, su lenguaje, pues hay que entenderlo en su tiempo. Tan sencillo como esto, o sea, si yo hoy escribo una carta y esa carta la leen 100 años después, pues obviamente va a haber expresiones que hayan pasado de moda y dirán, bueno, esto ya no lo decimos, pero es que lo importante no es la palabra por sí sola, sino lo que tiene de actual, o sea, la manera como describe la cruz del apostolado, por ejemplo, más allá de las palabras, es el mensaje, el fondo, el contenido, independientemente de que una palabra sea más o menos de nuestra época, pero la base es esa. Entonces hay que entender también todas estas expresiones en su época. Por ejemplo, Concepción Cabrera de Armida utilizaba palabras que eran muy comunes en el México posrevolucionario, ¿sí? Bueno, tanto en el pre, el revolucionario y el post-revolución mexicana, ¿no? De tal forma que si lees cartas de otras personas no relacionadas con ella de su tiempo, pues vas a encontrar esa similitud. Utiliza muchas expresiones que son comunes en México y que son una riqueza también. Entonces, pues al leerla hay que ir comprendiendo esta cuestión de lo que vivió y también que pues tuvo directores espirituales con estilos diferentes entre sí. Entonces uno ponía más énfasis en el sacrificio, pues lógicamente en ese tiempo va a ser el tema que se resalte. Otro, por ejemplo, Monseñor Martínez, que fue el último, y debo decir, uno de mis preferidos, le subraya mucho la perfecta alegría, ¿no? Entonces, pues hay muchos textos donde ella se recuerda la importancia del buen humor, que siempre lo tuvo, pero ahí se hizo más claro de la alegría, con todo y la sequedad que sentía espiritual, etc. Entonces, pues todo eso influía en la forma de redactar. Entonces, una segunda clave es, bueno, si no entiendes una palabra, pues buscarla en el diccionario y hacer un ejercicio de actualización, aunque siempre respetando el original. Por ejemplo, si alguno de ustedes va a escribir, claro, con todo el proceso de autorización o lo que se requiera sobre ella, pues el texto lo tiene que poner tal cual y como está en la fuente. Pero ya al pie de página o abajo lo puede contextualizar. Pero la fuente sí se tiene que poner literal, porque pues son documentos originales y hay que respetar la letra, ¿no? Pero entendiendo esas expresiones de piedad popular que están y que forman parte de su personalidad y de los valores de su familia, y eso incluso anima y le da más color, más vida a lo que escribió. Entonces, la segunda clave, pues, es reconocer el contexto sociocultural, el contexto socio-religioso y no espantarse
porque no suena como sonaría uno de nuestros mensajes de chat. Pues lógico, si ella hubiera vivido en nuestro tiempo, habría sido pues más cercana. Y aún así, su forma de escribir es cercana. Pasa como Santa Teresa, que escribían como hablaban en el día a día, y eso les da una originalidad, una frescura pues significativas, ¿no? Bueno, entonces eso es el segundo punto, contexto, siempre. El tercero emplea muchas imágenes del día a día y eso me gusta mucho. Por ejemplo, en el tiempo de Concepción Cabrera ya estaba la luz, digamos, propiamente la electricidad. Entonces, siempre que tenía alguna experiencia mística o que Dios le permitía ser consciente de una nueva faceta de su vida, comparaba esas ideas, ese grado de conciencia con la luz eléctrica, ¿no? Con la luz que da, ¿no? El foco, la bombilla. Siempre hace referencia a que era una luz cálida como la de los focos, como la de las lámparas, ¿no? Entonces, emplea imágenes relacionadas con la electricidad. Por ejemplo, Teresa de Lisieux le toca ver los primeros elevadores y entonces usa la imagen del elevador para explicar lo de la infancia espiritual. Entonces, Concepción Cabrera va a hablar mucho de imágenes del día a día, como puede ser una lámpara, haciendo referencia a que Dios es luz. Luego, por ejemplo, pues cuando uno entra en todas estas cuestiones de la oración, pues hay momentos en los que la sentimos de forma distinta. Entonces, Concepción Cabrera utiliza la analogía de las 4 estaciones del año, ¿sí? O sea, primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, cuando ella quiere decir, pues, que su oración no ha sido sensible, o sea, que sabe que Dios existe, pero está en una temporada en donde no lo siente, lo describe desde el invierno. Cuando lo siente, pero no tanto desde el otoño y a mayor sensibilidad, primavera o verano, ¿no? Entonces, esto son figuras de la literatura que enriquecen su escrito, que le dan un elemento poético, un elemento pedagógico, porque claro, tú al oír las 4 estaciones, pues entiendes perfectamente lo que te quiere decir. Luego también, claro, pues utiliza, menciona la figura de la paloma blanca, la figura también de un canal de agua, menciona mucho a los caballos, a los burros, porque claro, ella pasaba largas temporadas en las haciendas de su papá, especialmente en la de Jesús María, que hoy es el santuario de la Cruz del Apostolado y que es un lugar muy significativo. Entonces, leerla es entrar de lleno en muchas imágenes que te permite entender lo que te quiere decir. Ahora, ¿por qué este tipo de autores, o en este caso autoras, utilizan estas imágenes? Bueno, aquí hay que entender que cuando alguien tiene la experiencia de Dios en su vida, pues es algo que no se puede describir al 100%, porque si Dios entrara en un concepto, en una definición, pues no sería Dios, ¿sí? Porque Él va más allá. Entonces, claro, no logran decirlo al 100%, como comentar 2 por 2 igual a 4, ¿no? Y pues recurren a imágenes, a la analogía, para darse a entender y poder encauzar pues, un porcentaje de lo que va sucediendo y que esto es lo valioso, al final lo llevan a la práctica, o sea, porque Concepción Cabrera de Armida no era simplemente usar imágenes literarias, sino que lo concretaba, por ejemplo, tenía dificultades con sus cuñadas, entonces, bueno, a ver, ¿cómo puedo darme a respetar, pero al mismo tiempo evitar, pues, que la situación escale, ¿no? O cuando tenía momentos de más ingresos en su familia, bueno, cómo administrarlo bien sin apegarse demasiado y tampoco en la tacañería, sino el equilibrio. Todo lo concretaba. Eso habla de una persona equilibrada, ¿no? Y habla de la autenticidad, pues, de esas imágenes que utiliza. Entonces, la tercera clave es disfrutar de esas imágenes, de esos paisajes, de esos elementos, pues, que encontramos en un bosque, en la naturaleza, y que ella utiliza, pues, para explicar lo que va descubriendo, lo que va identificando y que
pues te hace descubrir todo un mundo interior que hoy hace falta en la sociedad como potencia, como despegue, ¿no? Hacia nuevas metas. Bueno, otra de las claves, ya dijimos que hay que considerar la literatura mística, ya dijimos que hay que entender el contexto, ya valoramos por qué utiliza imágenes de la vida, digamos, del día a día. Y ahora aquí me detengo en una cuarta clave. Cuando uno lee a Concepción Cabrera de Armida y a otros beatos y santos del estilo, hace énfasis en la conciencia de sus propios pecados, o sea, continuamente escribe acerca de sus limitaciones, de si no ha correspondido debidamente a Dios, lleva cuenta, ¿no? De cuando, pues, en un conflicto ella no lo resolvió adecuadamente, y entonces uno puede decir, pues, que la movía la culpa o qué, y no es así. Lo que pasa es que esa conciencia de pecado no viene de estarse amargando o de ver a un Dios de que me va a destruir o un Dios castigador. No, no, al contrario. Al ser consciente de sus limitaciones, que por otro lado es excelente que fuera consciente de ellas, porque imagínense que se hubiera creído sin pecado, sin limitación, no, pues eso sí habría sido una locura. Entonces, en la conciencia de su pecado o en enlistarlos o en repetirlos frecuentemente, que tampoco son cosas graves, más bien son las faltas que cualquier ser humano tiene, ¿no? De repente yo escucho, pero es que en algún momento tuvo una discusión o en algún momento enfrentó dificultades con gente, pues que sí, de que se oponía a las obras de Dios y tal, pues sí, es normal, todos tenemos malos entendidos y dificultades, pero lo que hay que subrayar es que con las personas que pudo haber tenido algún malentendido, siempre hubo reconciliación, se volvieron a encontrar y en la mayoría de las veces, pues la realidad era que la habían malinterpretado a ella, o sea, muchas veces, pues realmente la que se vio directamente afectada era ella y no que ella provocara la afectación, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que al recordar sus faltas o sus límites, no lo hacía desde la culpa, sino desde la gratitud a Dios que aún en las faltas, aún en las dificultades, que como digo, no hay nada grave, no hay cola que le pisen, simplemente las dificultades que cualquier persona promedio encontraría, en esas dificultades, en esos límites o en esas faltas de las que ella es consciente, descubre que Dios la sigue queriendo. Entonces, no le mueve la culpa, sino el saberse querida por Dios. Y al resaltarlas, resalta que es querida, resalta que puede mejorar, resalta que está avanzando. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante y pasa en todos los demás. Esa conciencia de pecado es me has querido en mi dificultad. Yo creo que eso es sano, eso es potencia, eso es comprender a un Dios como el que es, un Dios bueno, un Dios amigo, un Dios de que te levanta el ánimo y no te encierra en el terror o no, un Dios de que sí te pide que mejores, pero que te acompaña en esa mejora. Entonces, cuando hay estos relatos donde se reconoce pues que no del ancho o en donde dice, pero ¿cómo te fijaste en mí? Siempre hay de parte de Dios esa respuesta interior de, pues, porque te aprecio, porque estoy contigo y porque quiero llevarte a más, ¿sí? Entonces ese es el sentido que también hay que resaltar, ¿no? Entonces es consciente de sus limitaciones, aunque ella no generaba la mayoría de los malentendidos, cuando alguna vez lo pudo haber generado, inmediatamente o apenas era posible, buscó la reconciliación, ¿no? Y eso la hace grande y eso demuestra, pues, que es beata en todo el sentido de la palabra y si la iglesia así lo decide, pues santa, ¿no? Este entonces es el elemento, digamos, número 4. Y el quinto es, bueno, ya que la he leído, si tengo ya experiencia en la materia, la leo directamente. Si todavía no tengo experiencia, pues hay muchos libros de que te lo explican con
pedagogía, con contexto, pero el punto es que luego de entrar en contacto con los escritos, ¿a qué me llevan esos escritos? ¿En qué crecí? ¿En qué mejoré? ¿En qué me replanteé algunas cosas que eran necesarias? ¿Cómo contribuyen a mi felicidad y también, claro, a la felicidad de los demás? Porque solo una persona realizada puede ayudar a que otros se realicen. Entonces, los concretos, para que no sea pues estar leyendo nada más cosas del pasado, sino más bien su actualidad, lo que suma. Yo ya les dije a mí, mi síntesis, ¿no? De todo lo que me ha sumado es vivir la fe en mi ambiente, ¿no? Y potenciarlo y descubrir un Dios que está verdaderamente cerca, que camina con nosotros, que hace equipo, ¿sí? Y que nos impulsa a más. Entonces, en ese sentido, eso que leí a lo concreto y en positivo, ¿a qué me lleva? Pues que estas 5 claves nos ayuden a descubrir a esta gran mujer, ¿sí? Que realmente en todo su proceso personal puso a Dios por delante, que se esforzó mucho por ayudar a la gente necesitada, que ejerció un liderazgo a veces con antagonistas y que con los que tuvo se reconcilió siempre porque ella quería llevarla bien, quería realmente pues renunciar a todo lo que estorbara en la relación con Dios y entendió pues que no era una cuestión de encerrarse en su fe, sino que esa fe la hacía salir, ¿no? Entonces una figura que trabajó mucho con los sacerdotes, que realmente puso sobre la mesa la importancia de los hombres y de las mujeres. Hoy pues, hay una reflexión necesaria en la iglesia sobre el papel de la mujer y creo que Concepción Cabrera de Armida nos ofrece esas claves necesarias y esas claves sanas y bien sustentadas, ¿no? Entonces, pues adelante, siempre con criterio, siempre, bueno, con el acompañamiento adecuado, pero el que estas claves pues les ayuden a seguir profundizando en la espiritualidad de la cruz, porque lógicamente cuando Concepción Cabrera nos narra su vida, no busca ser ella el centro, sino que la espiritualidad de la cruz que ella fue descubriendo y que ella nos plantea, sea dada a conocer y claro, en algo tan concreto como su vida, su trato con los demás, las fundaciones que emprendió. Pues estas son las 5 claves.